Y el problema, lo que decía era que nosotros teníamos una barra delgada sometida a un incremento de temperatura a lo largo de su eje. Para este caso estamos hablando del eje Z, el cual produce una deformación unitaria. Entonces, ese incremento de temperatura está produciendo una deformación unitaria de 40 por 10 a la menos 3 por z elevada a la 1 medio, donde el z está expresado en metros. Y el problema lo que pide es determinar el desplazamiento del punto B. Entonces, ¿cuánto se desplaza del punto B? Por el aumento de temperatura. Y lo segundo es calcular la deformación unitaria normal promedio de toda la barra por ese alargamiento que se produjo por cambio de temperatura. Entonces recordemos los conceptos que veíamos la clase pasada. Entonces, delta, alargamiento, y el alargamiento es la longitud final menos la longitud inicial. LF es mi longitud final y LO es mi longitud inicial. Y la deformación unitaria es el alargamiento dividido sobre la longitud inicial. Entonces, el alargamiento por cambio de temperatura lo está expresando en función de la variable z. Es decir, que nosotros tendremos que realizar una integral en función del delta z, que está aquí. Tomamos un delta z y al realizar la integral en el límite desde 0 hasta 200 milímetros, nosotros tendremos el alargamiento final de esa barra por el cambio de temperatura. Pero tengamos en cuenta que el z se está expresando en metros. Entonces, en esta ecuación, por cambio de temperatura, nosotros tenemos un z elevado a la 1 medio, razón por la cual nosotros tendremos que expresar la longitud de la barra en metros. Entonces decimos que 1000 milímetros equivalen a 1 metro, y cuando nosotros cancelamos las unidades congruentes, entonces tendremos que el límite de esa barra inicia con un límite de 0 metros, un límite inicial, y un límite final de 0.2 metros, porque nosotros tenemos una integral definida que tiene un rango desde 0 hasta 2. Recordemos también que la longitud final, la longitud final, pues simplemente es la longitud inicial más lo que se alargó la barra. Y recordemos de esta fórmula que nosotros tenemos acá, que si despejamos el alargamiento, nos quedará entonces que el
alargamiento va a ser igual a la deformación unitaria multiplicada por la longitud inicial. Pero acá nosotros estamos hablando de deltas, delta z. Estamos hablando de delta z. O sea que nuestro delta z es nuestra longitud inicial. Y nuestra longitud final será la deformación unitaria multiplicada por el delta z. Entonces expresemos ese valor. Entonces la longitud final vamos a expresarla acá como si fuese un z'. Entonces este z' va a ser mi longitud final. Y como los vamos a expresar en función de diferenciales, nosotros vamos a tener que nuestro dz' va a ser igual a mi longitud inicial. Entonces mi longitud inicial es mi delta z más el alargamiento que va a tener esa barra. Entonces el alargamiento, la deformación unitaria multiplicada por el delta z. Entonces acá está alargamiento, y alargamiento es deformación unitaria multiplicada por la longitud inicial. Estamos expresando todos los valores en función de delta z. Entonces delta z es la deformación unitaria. Entonces esa va a ser mi longitud final que va a alcanzar la barra. O sea que yo voy a tener una longitud final de z' igual, y acá voy a sacar un factor común que es de z. Entonces aquí voy a tener 1 más la deformación unitaria de z multiplicada por dz. Ahora, si deseo saber la longitud final de toda la barra, entonces yo debo integrar en su límite. Integro a la izquierda e integro a la derecha. ¿En qué límite estoy? Yo estoy en el límite desde 0 metros hasta 0.2 metros. Entonces tengo un límite de 0 a 0.2 metros. Y evalúo la integral. Entonces de este lado me va a quedar z', y z' es la longitud final que alcanza el elemento, y ya yo puedo descontarle mi longitud inicial y tengo el alargamiento que tiene esa barra. Entonces, de 0 a 0.2 metros, integro de este lado, me va a quedar mi z', que es mi z final, y me va a quedar la integral de 0 a 0.2 metros de dz más la integral de 0 a 0.2 metros de la deformación unitaria por cambio de temperatura. Esa deformación unitaria por cambio de temperatura nos dice el problema que está expresado en función de una ecuación que es 40 por 10 a la menos 3 por z a la 1 medio. 40 por 10 a la menos 3 por z a la 1 medio. Y esto está multiplicado por dz. Integro, entonces tendré que
mi z final, que estoy diciendo que es mi z prima, la integral de z, ¿cuánto es? Z en el límite de 0 a 0.2 metros, más esta constante sale de la integral 40 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto es la integral de z a la 1 medio? Integral de z a la 1 medio, ¿cuánto es? Entonces, más 1, 1 medio más 1, ok, y lo multiplico por, entonces mi integral es z a la 3 medios multiplicada por 2 tercios. ¿Y en qué límite estoy? Estoy en el límite de 0 a 0.2 metros. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces mi z final va a ser igual, entonces aquí tengo de 0 a 2, entonces tengo un z final menos un z inicial, o sea 0.2 metros menos 0 metros, que me sale de la primera parte. Cuando yo evalúo la integral definida, esta parte de acá. En la segunda parte, entonces yo tendré más 40 por 10 a la menos 3 por 2 tercios y evalúo la integral definida. Entonces mi integral definida, que tiene un z final de 0.2 elevado a la 3 medios, y tengo un z inicial que tiene 0. Y opero los valores y aquí obtengo cuánto se alargó la barra por el cambio de temperatura. Si alguno me va ayudando por ahí, ese cálculo, a ver cuánto da. 40 por 1 a la menos 3 por 2 por punto 2 elevado a la 3 medios entre 3 más punto 2. ¿Cuánto les da, muchachos? Ok, a mí me da 0.20239. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces, ¿qué sucedió? Que mi barra tenía un Z inicial de 200,
Entonces tenía un Z inicial de 200. Y cuando se le aplicó un incremento de temperatura, entonces mi barra vino y alcanzó se alargó un poco. Entonces ella vino, se aplicó temperatura, un incremento de temperatura, y por los cambios de temperatura, mi barra vino y se alargó y alcanzó, primero tenía una longitud inicial de 0.2 metros o 200 milímetros, o sea, tenía 0.2 metros, y por el cambio de temperatura con esa ecuación alcanzó 0.2239 metros. Esta fue su longitud final. Entonces, qué sucedió con mi punto B? Mi punto B, que en principio él se encontraba en esta posición. Entonces, mi punto B se encontraba en esta posición. Entonces vino y bajó hasta esta posición. O sea que mi barra por el cambio de temperatura tuvo un alargamiento, que es este pedacito, desde aquí hasta aquí. Todo este pedazo que achuro aquí en rojo es lo que se alargó la barra. Ya sabemos que alargamiento es longitud final menos longitud inicial. Entonces eso fue lo que se alargó la barra, lo que bajó el punto B. Entonces aplicamos la fórmula de alargamiento. Entonces mi alargamiento o mi desplazamiento del punto B es igual a mi L final menos mi L inicial. Acá al L final lo estoy llamando Z' y al L inicial lo estoy llamando Z. Entonces mi Z' son 0.2 metros, punto 239 metros. Y mi L inicial, que es Z, son los 0.2 metros. Entonces esto fue lo que bajó el punto B. Punto 2, 30 y, punto 20, punto 20, 239, ¿sí? Punto 239. Punto 20, punto 00, punto 00, 23, 9 metros. Cero, ¿cuánto? Ahí está calculadora. ¿Cuánto? Este valor aquí está bien calculado, punto 2239. Listo, y la diferencia de punto 239 menos punto 2 es punto 039, ¿no? Así como está, 0.0239. Listo, ok.
Entonces, esto fue lo que se alargó mi barra, el alargamiento de mi barra. Entonces, si deseo saber cuánto es la deformación unitaria de toda la barra por el cambio de temperatura, simplemente aplico la fórmula. Entonces ya sabemos que deformación unitaria que se representa con la letra epsilon es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial o alargamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto se alargó mi barra? Mi barra se alargó 0.00239 metros. ¿Y cuál era la longitud de la barra? La longitud de la barra era de 0.2 metros. Y acá obtenemos nuestra deformación unitaria de la barra por cambio de temperatura. Cero punto cero 1195. 1195. Adimensional, o la puedo expresar como metro sobre metro. Entonces, la puedo expresar. ¿Cómo? Sí, claro. O sea, yo la puedo expresar así. O la puedo expresar como 0.01195 metros sobre metros. O la puedo expresar como 0.001195%. Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene? Creo que le falta un cero a ese porcentaje. Sí, le falta un cero. En porcentaje eso será 0.01195 entre 100. O sea, 0.0001195%. Cero punto cero uno dos 1195%. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas, hasta allí. ¿Quién tiene? ¿Cómo? Así es. En porcentaje esto es multiplicado por 100. Gracias. Ok, gracias.
Ok, 1.19%. Listo. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Quién tiene? Ok, entonces, ¿qué hicimos? La deformación unitaria se da en cada punto a lo largo de la varilla que tiene una longitud deformada. Entonces su longitud deformada es su longitud inicial más lo que se alarga la barra. Su longitud final, que se expresa como delta z', entonces acá tenemos la longitud inicial cuando la multiplicamos por el factor común de z. La longitud inicial es de z. Y acá tenemos lo que se alarga, que es la deformación unitaria multiplicado por la longitud inicial. Luego integramos en el límite para determinar la longitud final, integral definida entre 0 y 0.2 metros. Expresamos las unidades en metros porque la ecuación de deformación unitaria por alargamiento de temperatura, el enunciado del problema me está diciendo que esa ecuación está expresada en metros. Entonces, por eso no expresamos en milímetros, sino en metros. Luego integramos, entonces acá obtenemos la integral y reemplazamos los límites inferior y superior de la integral para obtener la longitud final del elemento. Y ya luego, pues, ¿cuánto se alarga la barra? Entonces, mi longitud final menos mi longitud inicial. Ya luego, pues, ¿cuánto es su deformación unitaria? Entonces, su deformación unitaria es su alargamiento entre la longitud final, que es lo que se muestra acá. O en milímetros sobre milímetros, ¿no? Aquí está expresada en milímetros sobre milímetros. Preguntas, dudas hasta ahí, chicos. ¿Quién tiene? Ok, entonces revisemos otro ejemplo. Listo. Ya te conectaste. Dale, cuando te conectes ahí acepto el ingreso. Listo. Ok. Ejemplo número 2. Debido a una carga, la placa se deforma. Entonces mire que es, se deforma, no se alarga ni se acorta. Cuando hay deformaciones es porque hay una variación en el ángulo de inclinación de la posición inicial que nosotros teníamos en el elemento. Entonces mi elemento, él tenía esta posición inicial, estas líneas que están aquí en rojo. Y por el efecto de una carga, mi elemento vino y se deformó de esta manera en estas líneas que están acá punteadas, que hago aquí en verde. O sea, se movió hacia la derecha 3 milímetros y bajó 2 milímetros. El problema pide determinar la deformación normal promedio al